Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual está relacionado con el curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre algunas características sociopolíticas de la teología práctica. Este tema forma parte del bloque temático Enfoques conceptuales de la pastoral, el cual corresponde a la unidad 1 del curso. Esta unidad se titula Fundamentos teóricos de la pastoral. Antes de comenzar la reflexión sobre este tema, quiero recordarles que estas reflexiones se realizan sobre la base de las páginas 361 a la 376 de la lectura del libro Otra teología es posible de Juan José Tamayo Acosta. Para comenzar la reflexión sobre esta lectura, es importante destacar que Tamayo Acosta plantea una reflexión crítica sobre la función de la pastoral como praxis cristiana, en la cual entrelaza la dignidad humana y la liberación desde un enfoque teológico y político orientado a transformar todas aquellas estructuras de opresión económica, cultural y religiosa que padecen los pueblos, sobre todo aquellos pueblos que son más susceptibles a estar en condiciones de vulnerabilidad social y exclusión. Según este planteamiento, lo que se espera de la teología práctica es que logre superar la idea tradicional, influenciada sobre todo por algunas corrientes filosóficas, de que la dignidad humana es solo un atributo abstracto, y lo que propone precisamente Tamayo Acosta es darle el dinamismo político que necesita, con el fin de que pueda realizarse históricamente, es decir, que pueda verificarse en los procesos pastorales de liberación. En consecuencia, Tamayo Acosta asegura que desde la perspectiva teológica es necesario recuperar el núcleo liberador de las tradiciones cristianas, sobre todo las que proclaman que toda persona es imagen de Dios. Esta afirmación teológica se encuentra claramente expuesta en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Por lo tanto, según Tamayo Acosta, cada persona es portadora de una dignidad sagrada, la cual no debe ser por ningún motivo vulnerada. Esta argumentación teológica no debe reducirse solamente a lo espiritual, sino debe implicar una opción preferencial por las personas que sufren de opresión, ya que en ellas es donde la encarnación de Dios en Jesús se constituye en un acto de solidaridad radical con la humanidad sufriente, lo cual también permite convertir las luchas sociales por la justicia en un imperativo de la fe. Es por esa razón que, políticamente, Tamayo Acosta vincula esta dignidad humana con la construcción de sociedades plurales, interculturales y feministas. A través de este enfoque sociopolítico, Tamayo también critica las ideologías que instrumentalizan al ser humano y define una democracia sustantiva que garantice la dignidad humana. Asimismo, el autor considera que la liberación, en términos de la teología práctica, debe ser un proceso integral que se resiste a la exclusión económica, al patriarcado, al colonialismo y a cualquier forma de fundamentalismo religioso. En resumen, la teología práctica en clave de dignidad humana significa superar las dicotomías tradicionales entre lo sagrado y lo profano, con el fin de convertir la defensa de la dignidad humana en un quehacer teológico político que hace posible la presencia de Dios en la historia y que además se visibiliza en los procesos de transformación social que se construyen desde los márgenes. Sobre la base de esta introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema de las características sociopolíticas de la teología práctica, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta.
¿Cuáles son las características más importantes de la teología práctica que me pueden ayudar a recuperar la dimensión integral de la dignidad humana en los procesos pastorales de mi comunidad? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez, Gerold Ambrosio Dionisio. Entonces escuchemos las reflexiones de las personas participantes. Comencemos escuchando la reflexión de Isis Falla sobre la pregunta relacionada con el tema características sociopolíticas de la teología práctica. Otra cosa que me molesta es el antropocentrismo que caracteriza a la mayoría de confesiones cristianas. En vez de centrarme en la dignidad de la persona humana, preferiría que nos centremos en la dignidad de la vida. Creo que la propuesta de Francisco de Asís es una mejor opción para materializar el reino de Dios aquí en la tierra. Es verdad que en Jesús Dios tomó forma humana, y eso es una verdad maravillosa que reviste de dignidad a nuestra raza. Sin embargo, yo subrayo que Él nos dijo que se quedaba escondido en la criatura vulnerable, en especial aquella en la que no esperamos verlo. O sea, Jesús puede estar en el animalito callejero, o en un bosque, o en un río que necesita de nuestra ayuda para ser limpiado y volver a albergar vida. Entonces, me parece que esa dignidad de la vida es lo que tenemos el llamado de cuidar y proteger. Al hacerlo así, no estoy socavando la dignidad humana, sino que la elevo a la altura del anuncio de Jesús, que Francisco entendió muy bien porque nos veía como hermanos y hermanas mayores de toda la creación. Quisiera añadir que Jesús, como humano, también tuvo límites. Por ejemplo, su marco cultural le impidió vislumbrar una sociedad democrática que tutelara derechos para la humanidad, la tierra y los animales. Por esta razón, utiliza el término Basilea, que significa imperio o reino de Dios. Pero es importante entender que en este tiempo no apelamos a una teocracia, sino a un estilo de vida coherente con el ejemplo y los valores de Jesús. Por cierto, esos valores no están circunscritos a una religión. La acción del Espíritu lleva a la humanidad al progreso y está presente en cualquier proyecto contracultural que se oponga al patriarcado, a la injusticia y a la violencia. Como creyentes debemos mostrar apertura a esas iniciativas como los derechos humanos, el feminismo, la Agenda 2030, pues muchas veces las creencias y prácticas de quienes están afuera son más coherentes con el respeto por la vida que nuestra limitada fe. De ahí la importancia de mantenernos humildes, pues la soberbia humana limita la posibilidad de comunicarnos para construir un futuro mejor para todas las especies de la Tierra. ¡Nos vemos! Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con el tema características sociopolíticas de la teología práctica. Un saludo a todos y a todas. La segunda pregunta dice: ¿cuáles son las características más importantes de la teología práctica que me puede ayudar a recuperar la dimensión integral de la dignidad humana en los procesos pastorales de mi comunidad? Cuando estudiamos los evangelios o la vida de Jesús contada en los evangelios, nos damos cuenta que la acción de Jesús, la acción principal de Jesús siempre fue restablecer la dignidad de aquellas personas que habían sido despojadas de eso. Desde mi experiencia como cristiano, primero y luego como
ministro ordenado, segundo. He llegado a construir un pensamiento crítico en cuanto a la realidad social en la que vivo, o en la que nos toca o me toca ser iglesia. La realidad actual es difícil porque vemos cómo la dignidad humana es lo que menos se respeta por parte de las políticas estatales, inclusive las políticas gremiales o las políticas sociales. El ser humano definitivamente ha sido instrumentalizado y su dignidad completamente vulnerada. Esa es la realidad. Así es que aquí se repite el concepto de acción. Esta lectura que hacemos en relación al restablecimiento de la dignidad hace que meditemos en cómo la acción pastoral es uno de esos instrumentos en los que se busca de manera férrea el restablecimiento de la dignidad de cada ser humano. Gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con el tema características sociopolíticas de la teología práctica. Hola, profesor Ángel, hermanos y hermanas. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las características más importantes de la teología práctica que me pueden ayudar a recuperar la dimensión integral de la dignidad humana en los procesos de mi comunidad? Aquí me apoyo en Juan José Tamayo y en su libro Otra teología es posible, de 2011. Él nos recuerda que la teología práctica no es neutral ni separada de la vida social. Al contrario, tiene un carácter profundamente sociopolítico. Esto significa que no podemos hablar de fe sin hablar también de justicia, de igualdad, de dignidad humana. Tamayo subraya que la teología práctica debe abrirse al diálogo intercultural y feminista. Eso implica reconocer que Dios se revela también en otras culturas, en otros pueblos y en la voz de las mujeres que durante siglos han sido invisibilizadas. Para él, recuperar la integridad de la dignidad humana es clave en la construcción del reino de Dios. En mi comunidad de fe, esto me resuena mucho, porque donde me congrego, la iglesia está llamada a ser un espacio inclusivo, donde toda persona, sin importar su género, su cultura o situación social, se sienta acogida y respetada. La teología práctica me enseña que no basta con hablar del reino de Dios en abstracto. Debemos encarnarlo en procesos concretos de justicia, de equidad y solidaridad. Recuperar la dignidad humana es trabajar por comunidades donde cada persona tenga voz, donde se respeten las diferencias y donde se construya esperanza. Así, la fe deja de ser solo palabras y se convierte en compromiso, en acción transformadora, en semilla del reino de Dios, aquí y ahora. En conclusión, tanto Ramos como Tamayo nos ayudan a recordar que la teología no es solo teoría, sino vida. La pastoral nos invita a reflexionar nuestra fe en la acción y en la teología práctica. Nos impulsa a vivirla con sentido social, defendiendo la dignidad de cada ser humano. Esa es la tarea, ese es el desafío de nuestra iglesia hoy. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con el tema características sociopolíticas de la teología práctica. Algunas de las características de la teología práctica en su dimensión sociopolítica tienen una dimensión altamente social, altamente política, y subraya que la fe no puede vivirse aislada de los procesos históricos y sociales, ¿sí? En el texto bíblico vemos cómo la dignidad humana se recupera a través de los procesos de liberación, de justicia, de inclusión, y pues entonces ese es el llamado a hacerlo realidad en medio de nosotros. Entonces esta teología tiene un carácter profético porque denuncia las estructuras de opresión, tiene una dimensión ética que se sitúa en el encuentro con Dios a través del compromiso con los pobres, los marginados y la defensa de la creación.
tiene una orientación comunitaria porque busca reconstruir el tejido social y hacer de la iglesia un signo del reino de Dios. Entonces, es todo un desafío, ¿no? El poder conceptualizar y caracterizar esta teología, ¿no? Pero ante todo es pensada en el ser humano, en sus necesidades, en las necesidades del contexto y respondiendo, por supuesto, al llamado evangélico, al llamado del evangelio, de encarnarse entre los pobres, entre los que sufren, entre los que más necesitan, para que sea esto una realidad en medio de nosotros. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con el tema características sociopolíticas de la teología práctica. Un saludo, profesor Ángel, compañeros, compañeras. La teología práctica según Tamayo Acosta me parece muy valiosa porque nos invita a pensar cómo nuestra fe se traduce en acciones concretas dentro de la sociedad. Desde mi reflexión, lo más importante es que no se trata de hacer ministerio, sino de hacerlo considerando las condiciones sociopolíticas que afectan la vida de las personas. Me parece fundamental que la teología práctica analice la dignidad humana, la igualdad y las estructuras de poder para que nuestra acción pastoral no repita injusticias ni marginaciones, sino que busque transformar la realidad de manera justa y compasiva. En lo personal, creo que priorizar la dignidad humana es el corazón de la teología práctica. Me inspira a pensar que cada persona, sin importar su raza, género, orientación sexual, religión o condición social, merece respeto y oportunidad para desarrollarse plenamente. La teología práctica desde esta perspectiva debe promover la empatía y la compasión, ayudándonos a acompañar de manera concreta a quienes sufren y están marginados y a cuestionar aquello que oprime o excluye. También pienso que la teología práctica debe ser inclusiva y abierta al diálogo. Valoro cómo nos invita a reconocer la diversidad cultural y religiosa, así como la importancia de la igualdad de género y la perspectiva feminista. Para mí esto significa que nuestra fe no puede ser cerrada ni exclusiva. Al contrario, debe poner espacios de justicia, solidaridad y cuidado mutuo, donde todos y todas se sientan valorados, valoradas y parte del reino de Dios. Escuchemos ahora la reflexión de Harold Ambrosio sobre la pregunta relacionada con el tema características sociopolíticas de la teología práctica. En el libro de Justo González me recordaba en este libro que decía, que se refiere a la oración del Padre Nuestro, y él decía que cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, al decir esa frase, Padre Nuestro, involucra a las demás personas. Ahí no estoy diciendo Padre mío, ¿no? Desde mi estatus, desde mi conocimiento, sino cuando digo Padre Nuestro estoy involucrando a más personas, no importa qué nivel de espiritualidad, qué nivel económico, social. Entonces se conecta, cuando yo leía a Tamayo, puedo darme cuenta también que justamente la acción pastoral debe ver a las personas no como objetos, sino como sujetos, ¿no? Entonces es el lugar donde debe promoverse la justicia, la inclusión, ¿no? El lugar donde podemos de alguna manera todos ser parte de, ¿no? Qué importancia tiene la teología en ese sentido, la teología práctica, ¿no? Donde se debe valorar la dignidad humana, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que es importante
desde esta lectura, entender que los procesos inclusivos tienen que ser intencionales, por lo menos desde lo que yo puedo comprender, introduciéndose, digamos, en la diversidad cultural, en lo que tiene que ver con cuestiones de género, cuestiones sociales. Cuando hablamos de lo social también tiene que ver con el tema del sufrimiento, de la pobreza, que por supuesto en distintos contextos podemos ver todo ello. Entonces la pastoral no solamente tiene que quedarse en el diálogo, sino donde sea el espacio de integrar a la humanidad, donde se debe revalorar, ¿no?, esa dignidad humana que muchas veces es dejado de lado, ¿no? Entonces, en ese contexto me parece importante ambas lecturas que me desafían no solamente pensar desde lo teórico, desde los conceptos, sino que me impulsan o me desafían a involucrar, a ser, siempre repito esta palabra, de ser intencional, ¿no?, de que algo funcione, no solamente que quede como algo que estudié hace muchos años, que abro la Biblia, que quede como conceptos, pero que nunca más vuelvo a aplicar en mi vida diaria. Entonces, los conceptos son importantes siempre y cuando también eso se debe encarnar en mi vida para que esto produzca, ¿no? Juan Wesley decía que mi santidad personal debe impactar en lo social, ¿no? Si yo veo, dice ahí en uno de sus escritos, si estás leyendo tu Biblia y ves por la ventana a alguien que tiene necesidad, cierra tu Biblia y ve a ayudar, y después puedes retornar para que continúes con tus estudios bíblicos teológicos, ¿no? Y creo que eso es importante considerar en este contexto. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Espero que estas reflexiones también nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Así que reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.